Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, muy buenas tardes o muy buenas noches, dependiendo de la hora que estén escuchando o viendo este podcast. Bueno, pues les damos la más cordial bienvenida a este podcast con el tema del día de hoy, que estaremos hablando en relación a medicamentos oncológicos o fármacos oncológicos. Para ello, bueno, le doy la bienvenida a mi coanfitriona, la doctora Alma Fabiola Favela, para que nos haga su participación y la introducción al tema con la presentación de nuestra invitada. Hola, buen día, ¿cómo están todos? Pues es un gusto nuevamente estar aquí con ustedes con este tema que es un poco especializado, pero muy importante. Y pues hoy estamos de manteles largos, tenemos a una especialista sobre el tema, la doctora Sandra Antonieta Palacios García, y pues ella nos está conectada, si más no me equivoco, desde España. Un saludo, doctora, y bienvenida. Gracias. No, no estoy en España, estoy en México. Ah, ok. Bueno, como su empleo actual es en España, dije, bueno, va a estar en España. No, no. Muchas gracias por la invitación a Carlos y a Alma. Realmente yo soy más mexicana que el mole y bueno, mi trabajo, aunque trabajo para una empresa española actualmente, lo hago desde aquí de México. Ah, muy bien. Sí, por Bueno, eso. pues voy a presentar su trayectoria. Gracias. Bueno, ella es la primera farmacéutica oncóloga en México. Desde hace 22 años ejerce como farmacéutica de hospital en México y más de 18 años en experiencia en dispensación de tratamientos en oncología y hematología. Promueve mejores prácticas en atención farmacéutica para pacientes oncológicos entre los profesionales de la salud del país a través de cursos de capacitación y consultoría especializada. Es presidenta de la Asociación Mexicana de Farmacéuticos en Oncología y Hematología. Es profesora en la Universidad de Quintana Roo y en la UNAM. Está invitada como profesora desde el 2013 al 2021 para los cursos de farmacología a médicos residentes de oncología y enfermeras y ha sido ponente en diferentes congresos y cursos de farmacia con temas de oncología en México y Latinoamérica. Su educación y formación es máster en oncología y tiene algunos diplomados. De carrera base es química o farmacéutica bióloga por la Universidad Nacional Autónoma de México. Actualmente, como ya lo menciona, trabaja para una empresa española y ha sido coordinador clínico en el Centro Médico ABC. Y bueno, su trayectoria curricular es muy amplia, pues nos honra su presencia y esperemos que para todos sea un tema de mucho provecho. Muy bien, pues es un placer, la verdad, Sandy, te agradezco muchísimo que hayas aceptado esta invitación. Sabemos y reconocemos tu trayectoria. Ella también no lo puso por allí en su resumen curricular, pero dirige una asociación que ya nos platicará en su momento, promueve esta formación de farmacéuticos en el área de oncología. Entonces, vamos a ver ahora un pequeño video, un muy corto video de 2 minutos, con una pequeña introducción acerca del tema, ¿no? Gracias.
Muy bien, pues allí podemos observar un poquito de la historia que nos lleva hasta la actualidad, ¿no? Que ya disponemos de muchísimos, digamos, medicamentos, fármacos para tratar esta enfermedad terrible que es el cáncer, ¿no? ¿Qué te parece, Sandy, este video así pequeño introductorio? ¿Qué nos puedes aportar acerca de esto? Me encantó porque abarca habla de toda la lucha que ha tenido la humanidad a través del tiempo contra esta enfermedad. Es tan antigua prácticamente como la humanidad en sí. Hay múltiples casos en los cuales, bueno, yo me siento muy afortunada de haber nacido en esta época porque los pacientes, como el video lo mostró en la edad antigua, padecían los terribles tratamientos, no solamente el estigma de una enfermedad que antes la enfermedad era como castigo divino o como algo terrible en sí, y los tratamientos por demás terriblemente adversos, más que ahora. Entonces, realmente la historia del cáncer es tan antigua como la humanidad. Hay un hermoso libro que habla sobre toda esta historia y los descubrimientos que han ido surgiendo a lo largo del tiempo. Y bueno, se llama El emperador de todos los males. Yo siempre lo recomendaba a los residentes de oncología. Me impresionaba que no lo hubiesen leído, entonces es texto obligado para a todos los que nos gusta el tema. Habla mucho de esta historia que resumieron muy bien en el video, ¿no? Y una parte que fue un parteaguas fue la historia de William Halsted, que fue el que hizo las primeras mastectomías radicales. Desgraciadamente, pues no había métodos pues de anestesia adecuados, eran muy dolorosas las cirugías para las mujeres, pero sí, todas las observaciones han contribuido a aportar un poquito, a aumentar la supervivencia. Ahora estamos en épocas pues gloriosas para la oncología. Yo creo que van a venir más, van a venir mejores tratamientos. Cada vez estamos en la era de la medicina personalizada y bueno, creo que me estoy adelantando, pero somos tan afortunados de vivir en este tiempo. Algo que creo que también contribuyó mucho fueron las observaciones del doctor Sidney Farber. Él era un patólogo que se cansó de estar viendo resultados de niños que morían y morían por la leucemia. Entonces, tratando de descubrir, en ese tiempo era muy difícil que hubiese ensayos clínicos como ahora los conocemos. De hecho, fueron de los primeros ensayos clínicos ahí por los 40s, que se empezaron a hacer sin ninguna metodología, sin nada de bioética, pero bueno, tenían que hacerse porque de esa manera se empezó a construir el conocimiento y sobre ese conocimiento se siguió una serie de buenos y malos resultados. Por ejemplo, los primeros hallazgos de Sidney Farber con un medicamento que es el precursor del metotrexato, que es la aminopterina, pues dio muy buenos resultados en los pacientes de leucemia, ¿no? Robert Sandler fue el primer paciente en el que se aplicó, pediátrico, en el que se aplicó esta quimioterapia y dio muy buenos resultados por un tiempo. Después ya vieron que las células leucémicas migran al sistema nervioso central y pues por eso ahora los tratamientos tienen una profilaxis y también tratamiento cuando ya se propaga, ¿no? Entonces, a veces nos horroriza ver ese pasado de la oncología, pero pues era algo necesario
para poder sembrar lo que ahora tenemos, ni hablar, ¿no? Correcto, así, normalmente así se empieza. Fabi, si eres tan amable de hacer algún comentario o tus comentarios al respecto antes de pasar a la siguiente sección de la voz del paciente. Sí, pues coincido con ustedes, con la doctora, que hemos avanzado, evolucionado bueno, en casi todas las áreas de la medicina, ¿no? Y pues ello llevó a que en algún punto algunas personas sufrieran o manifestaran efectos adversos o otras situaciones clínicas graves que dieron la pauta pues a la medicina que hoy tenemos y que en efecto somos afortunados porque ya hay muchas opciones de tratamiento, se puede prevenir, se puede curar enfermedades como el cáncer si son detectadas a tiempo con los diferentes tipos de tratamiento que tenemos y pues eso es algo bueno y que también todavía quedan algunas situaciones por resolver, como ella menciona la medicina personalizada que hoy en día pues estamos apuntando en tener tratamientos más específicos para cada paciente. Excelente, muy bien. Pues sin más, pasamos ahora a esa sección que nosotros denominamos la voz del paciente, en donde tenemos algunas inquietudes precisamente de las personas que se ven con dudas respecto a este tema, ¿no? Pues son, ¿cómo se puede decir? Son medicamentos que se le dan a los pacientes, ¿no? Digo, una para ayudarlos a combatir el cáncer. Es un tratamiento químico para, según lo que sé, es como matar las células cancerígenas en el cuerpo. Es un medicamento que es, creo, principalmente usado para personas que tienen cáncer. Creo que es pérdida de cabello, debilitamiento general y esas son las que conozco, ¿verdad? Sí, pues náuseas, diarreas, taquicardia, sudoración, alopecia, resequedad de la piel, deshidratación. Pues sé de personas que han tenido problemas en vómitos, diarreas y pérdida de pelo. La verdad no sé, porque en la familia nunca ha habido ese problema. No, ahí sí no sabría decirlo. He escuchado que puede ser bien intravenosa y también sublingual, bueno, como oral. Muy bien, pues ahí podemos observar que hay muchas dudas respecto al tema. Hay algunas personas que quieren participar, otras que no, por digamos, la vergüenza de estar ahí entre las cámaras. Pero lo interesante es esto, ¿no? El conocer, pues, cómo se asocia esto de la famosa quimioterapia, ¿no? Relacionada con el tratamiento del cáncer. ¿Qué podemos aportar al respecto, Sandy? ¿Qué nos puedes decir? Actualmente el tratamiento antineoplásico abarca no solo la quimioterapia convencional, como lo que comentaba la persona entrevistada de, oye, pues se les cae el cabello, tienen náuseas y vómitos. Ya estamos viendo diferentes efectos adversos dependiendo del tipo de tratamiento antineoplásico y pues obviamente del mecanismo de acción de cada uno. Antes hablábamos en general solo eso de la quimioterapia convencional, pero actualmente tenemos terapias dirigidas que muy al principio creíamos, o bueno, yo ingenuamente, cuando hace muchos años el MD Anderson, por ejemplo, era un hospital, bueno, ha sido uno de los hospitales en Estados Unidos muy punteros,
usaba las terapias biológicas como el interferón, la interleucina 2, y decíamos, wow, esto va a curar el cáncer, era como una panacea. Y pensábamos que por ser terapias biológicas, por ser algo que era como, pues sí, una terapia biológica, un inmunoestimulante, finalmente, no iba a ser tan adverso el tratamiento. Y yo, sorpresa, ¿no? Cuando veíamos los pacientes que tenían melanoma y los tratábamos con interferón, o los de carcinoma renal con la interleucina 2, eran efectos muy de tipo inmunológico, pero demasiado severos, ¿no? La inmunoterapia tiene, durante la infusión podrás decir, pues está muy bien el paciente y todo, pero tendrá efectos adversos a largo plazo. O sea, depende mucho el mecanismo de acción para que se presente las toxicidades, como le llamamos, ¿no? A los problemas que pueden presentar de manera inmediata, temprana, tardía o a muy largo plazo. Pero bueno, eso actualmente no tenemos mucha monoterapia, sino el pilar del tratamiento antineoplásico también es la combinación en algo que llamamos nosotros esquemas antineoplásicos o protocolos antineoplásicos, y pues combina diferentes mecanismos de acción para que de manera concertada y complementaria puedan actuar sobre los diferentes tipos de tumores, dependiendo de la histología, de los marcadores de los tumores, pues se van dirigiendo los tratamientos. Por eso, pues la Vox Populi dice, oye, es que solo es esto, pero a veces a mí me sorprendió, por ejemplo, también cuando iniciábamos los tratamientos de uso compasivo con inhibidores de EGFR, que es un factor de crecimiento epidérmico, y pues veíamos a los pacientes después del tratamiento y ya con el acné, con una reacción dermatológica muy importante que poco a poco fueron tratando, ¿verdad? Con cremas, con cosas complementarias, medicamentos de soporte, tanto tópicos como pues para que el paciente pudiera soportar esos tratamientos, pero realmente dependiendo de ese mecanismo de acción se va a presentar esa toxicidad. Hay muchos, pues por ese mecanismo sabemos lo que puede pasar, pero también hay otro tipo de reacciones que son las que son tempranas durante la infusión o inmediatas durante la infusión, que son reacciones infusionales que derivan mucho también del tipo de molécula que estamos infundiendo y también de la reacción específica de cada paciente. Muy bien. Fabi, ¿qué nos puedes comentar? Recordamos, pues todos tenemos ese digamos, conocimiento, ¿verdad? General acerca de lo que se denominan los ciclos, ¿no? El famoso ciclo de quimioterapia, ¿no? A cuántos ciclos te vas a enfrentar, etcétera, y todo esto. Y bueno, sabemos que hay quimioterapia tradicional, ¿verdad? Todos los medicamentos, hay un montón de clases de medicamentos, ahorita vamos a ampliar un poquito en el tema, pero sabemos de los nuevos tratamientos de terapias dirigidas. En tu experiencia, ¿qué nos puedes platicar acerca de todo esto que se está, pues, ampliando muchísimo esta investigación, ¿no? En este tema. Pues me gustaría como abordar un poquito, o si Sandra nos pudiera apoyar con eso, de manera general, qué es un quimioterapéutico, porque bueno, muchas de las dudas que tenemos y que a veces las personas tienen, y que cuando escuchas quimioterapia es como si fuera algo muy malo, ¿no? Por todo esto que ya experimentan los pacientes por las reacciones adversas y todo eso. Y pues creo que estaría bien, no sé, si pudiéramos abordar un poquito desde qué es un quimioterapéutico, para qué se utiliza y por qué causa estos eventos adversos. De manera general, desde mi experiencia, creo que la mayoría, aunque sean terapias muy dirigidas o aunque sean quimioterapéuticos más generalizados,
pues van a tener ciertos efectos adversos de manera natural, pues es algo que va el quimioterapéutico con el evento adverso y obviamente su cóctel de medicamentos que van a tratar esos eventos adversos que no puedes quitar del tratamiento. Entonces, sí, hay, como decíamos, ha evolucionado esta área a hacer terapias dirigidas ya propiamente a las células cancerosas para evitar que no dañen células benignas y que los efectos adversos se vayan disminuyendo. Pero no sé si pudiéramos pues abordar esta parte más general para ir luego ya hablando de los quimioterapéuticos en específico. Ok. Muy bien. Pues de manera general podemos distinguir, bueno, hay muchas clasificaciones, pero si pudiera yo decirte así, en general yo diría que los fármacos que son citotóxicos o genotóxicos, que van a atacar de manera diferente el proceso de crecimiento celular, pero que es atacando hacia el ADN, por ejemplo, tenemos los alquilantes o los fármacos que forman adductos con el ADN, que de alguna manera se puede decir que lo transforman para que el proceso replicativo no se siga dando, pero no se hace de manera selectiva. Por eso es que los efectos adversos que vemos son evidentes. Los que vemos a la vista, ¿no? Los que tenemos a la vista es que cuando se cae el pelo, se resecan las mucosas, es porque son células que están en rápido crecimiento y que entonces todos los medicamentos que vayan a atacar esas células que están en constante ciclo celular pueden dejar de producirse y por lo tanto podemos ver esa toxicidad. Pero habrá fármacos, por ejemplo, bueno, y cité solamente a esos, pero están otros que se llaman inhibidores de la topoisomerasa, que también cuando las células se están replicando, que están en fase pre-replicativa o de síntesis, lo que van a atacar es una enzima nuclear que hace que el DNA se tenga una conformación adecuada para hacer el proceso replicativo. O sea, todos esos medicamentos que van a incidir sobre ese ciclo celular, pues nos van a dar toxicidades, sobre todo en tejidos o en células que son de rápido crecimiento. Y por otro lado, habrá terapias dirigidas, por ejemplo, como inhibidores de la tirosina sinasa, que actúan a nivel de receptores celulares. Hay algo que se llaman procesos de transducción de señales. Es como una cascada de señales en la cual la célula recibe un estímulo, sea hormonal, un factor de crecimiento, ¿qué otra cosa? Pues sobre todo, ¿no? Por ejemplo, el cáncer de mama, tenemos el estímulo en algunos tipos de cáncer de mama, el estímulo de las hormonas hacen que se desencadene una cascada de señales para que la célula se siga replicando. Y lo que pasa con estos bloqueadores de señales es que pues no se va a dar esa señalización y por eso algunas células selectivamente van a poder morir. Y hay toxicidades como la diarrea o las toxicidades dermatológicas que son muy atribuibles al tipo de los inhibidores de la tirosina sinasa. Entonces podríamos hablar en general de fármacos de síntesis, la mayoría son de síntesis química y también quiero decir eso para la población en general, que muchos de los fármacos son inspiración de la naturaleza, es decir, medicamentos como paclitaxel, etoposide, docetaxel, esos medicamentos vienen de compuestos que se encuentran, por ejemplo, en árboles, un cierto tipo de árboles. A mí me encantaba decirle eso a mis pacientes que a veces tenían miedo de tomar el tratamiento, la quimioterapia, porque
decían, es que yo solo quiero algo natural. Yo, bueno, esto está inspirado en la naturaleza y usted va a recibir un tratamiento que tiene una fórmula química muy parecida a algo que está en unas resinas o en unos, en las coníferas en las hojas de unas coníferas, ¿no? Si ustedes ven una película que se llama Un monstruo viene a verme, creo que esa es la traducción en español, está muy bonito, y ahí el personaje de fondo es un árbol, el árbol del tejo. Y bueno, tenemos muchas formas de llamar a los medicamentos por su origen, a mí me gusta más por el mecanismo de acción, porque desde ahí vamos entendiendo poco a poco cómo podría actuar, ¿no? en el organismo. Y en cuanto a medicamentos antineoplásicos, que no son los tradicionales de síntesis química, pero son biotecnológicos, como por ejemplo los anticuerpos monoclonales, pues justo tenemos como el propósito de bloquear ciertas vías de señalización o atacar directamente a las células, ciertos determinantes específicos de la membrana celular se van a ver sobreexpresados en diferentes tipos de cáncer, como por ejemplo algunos linfomas, el linfoma no Hodgkin, uno de los subtipos, y vamos a atacar selectivamente, marcando con el anticuerpo y dejando que el organismo haga lo propio contra esas células que estamos marcando como malignas, ¿no? Y por otro lado está la inmunoterapia, que no la consideramos como parte del tratamiento quimioterapéutico, pero sí es el tratamiento antineoplásico. A veces usamos como sinónimo la palabra antineoplásico con quimioterapia, pero a mí me parece que podría ser un error, porque todos los antineoplásicos, bueno, no toda la quimioterapia es antineoplásica, no la quimioterapia antibiótica, por ejemplo, ¿no? Pero como que la gente en general dice quimioterapia y se va que es del tipo oncológico. Creo que por eso debí empezar, estoy un poco desordenada, pero espero estar siendo un poco clara en esto. Realmente es muy bonita, o sea, son muchos, cada vez son más agentes. En lo que yo estoy hablando ya se están probando muchísimos más agentes, hay ensayos clínicos en marcha, y esto es pues en cada disciplina. Ahora ya la oncología, los oncólogos que yo conocí hace muchos años, pues eran oncólogo general, ¿no? Pero ahora ya muchos de nuestros amigos oncólogos dicen, bueno, yo me fui más a gastro, yo soy de pulmón, se van subespecializando todavía más. Y también, así también como los médicos, también los farmacéuticos en el resto del mundo. Ya me estoy pasando a otro tema, pero creo que es importante decirlo, que a mí me sorprendió mucho cuando fuimos por parte del hospital donde tuve la bendición y fortuna de trabajar por muchos años. Fuimos de visita a un hospital de punta, en MD Anderson, y los farmacéuticos no solo eran farmacéuticos oncólogos, sino que eran más especialistas o en cáncer de mama, o en leucemias, o en trasplante. Me dio hace pues prácticamente 20 años andábamos por allá, y nos sorprendió mucho el grado de especialización que iban tomando los farmacéuticos, y pues por cómo está creciendo cómo se va diferenciando los tratamientos y los esquemas cada vez pues más complejos y más combinados. Ya no puedes hablar solamente, me refiero a que el tratamiento es más multidisciplinario, ya no puede abordarlo solamente el cirujano oncólogo, sino está el oncólogo médico, a veces está el inmunólogo. Vaya, el cáncer requiere un equipo multidisciplinario para poder abordar pues todas las situaciones, pero
creo que Fabi, no te contesté muy bien la pregunta. Realmente es un gran desafío poder clasificar a los medicamentos oncológicos. Hay muchos en los libros, muchas clasificaciones, pero en sí yo preferiría decir, por su mecanismo de acción podemos decir, pues los que son citotóxicos, los que actúan sobre membrana celular, de manera, hacen la citotoxicidad, pero de manera indirecta, y hay una citotoxicidad directa a los que bloqueamos el suministro, que son los receptores, o cuando ataco directamente a ciertos determinantes externos de la membrana celular. Bien, gracias. Hay como una duda en el chat que podríamos abordar ahorita, que es la definición primero, ¿qué es la oncología? ¿Qué es la quimioterapia? Y qué es los antineoplásicos, ¿no? No sé si... La oncología, pues es la parte de la medicina que trata directamente sobre los tumores malignos, ¿no? Porque hay tumores benignos y hay tumores malignos, empezando por ahí. Los tumores malignos tienen ciertas características muy especiales. Entre ellas está la capacidad de hacer metástasis, la capacidad de inhibir el control celular proliferativo, la capacidad de hacer vasos sanguíneos, que es la angiogénesis, para poder nutrirse más de todos los suministros, y por eso le quita energía a otras células, ¿no? Tejidos sanos. Hay muchísimas características, pero en general pues son todas las células que se resisten al control proliferativo, ¿no? Sí. Y bueno, dentro de la oncología podemos ver la oncología médica, que son los que se dedican a dar el tratamiento antineoplásico, como en sí quimioterapia, inmunoterapia, pero está la oncología quirúrgica, ¿no? Entonces, puede haber oncología de paliativos, por ejemplo, y el tratamiento antineoplásico es en sí todo lo que damos de manera oral, parenteral, para tratar el cáncer, ¿no? Y dentro de los tratamientos antineoplásicos está la subrama, ¿no? De que son los tratamientos de síntesis química, quimioterapia, inmunoterapia y otras terapias biológicas. Okay. Entonces, creo que así podría englobar un poquito. Sí, esto es para ir como particularizando, porque como es un tema más amplio, y no sé, Carlos, si quieres que empecemos a ver los grupos. Claro que sí. Bueno, yo me tomé la libertad de consultar por ahí una información que, por cierto, ese es un buen punto. ¿Qué páginas recomendamos, pues, para consultar información? Bueno, yo consulté el American Society of Cancer, ¿no? O sea, la Sociedad Americana de Cáncer. Y, bueno, en base allí vienen precisamente lo que es la parte de la quimioterapia clásica que vamos a tener, ya se comentó, pues hay muchas clases de medicamentos que incluyen que los agentes alquilantes, que los inhibidores de la topoisomerasa, que los antimetabolitos, que los antibióticos antitumorales, en fin, una gran cantidad de medicamentos que ya se tocó el tema en ese sentido. A mí me gustaría un poco entender, para poniéndonos en los zapatos de las personas que pues no son quizás o no tienen formación, no son profesionales de la salud como en caso de nosotros, ¿no? Que entiendan perfectamente de qué se trata esto. Es decir, para tratar el cáncer actualmente existen muchas alternativas. Esas alternativas pueden ser combinaciones de ciertos medicamentos. Vamos a poner un ejemplo muy concreto. Yo ahorita estoy viviendo esta etapa del tratamiento de cáncer con una persona cercana, no quiero ahondar al respecto, pero bueno, tiene un cierto estadio en cáncer de mama,
y se está tratando primero con un ciclo de quimioterapia clásico, ¿no? Que incluye estos antibióticos antitumorales, ¿no? Una vez terminado eso, entrará a la parte precisamente de los medicamentos de quimioterapia que inhiben la replicación celular, ¿no? Van a atacar eso. Y finalmente entrará a la etapa de utilizar medicamentos para tratar hormonalmente, digamos, regularizar hormonalmente su situación, ¿no? Entonces, como vemos, son ciertas etapas y a través de cada una de esas etapas, pues hay cosas que se pueden hacer. Aquí lo único que me gustaría comentar en base pues, a toda esta experiencia es que cada etapa tiene sus detalles y cada etapa tiene su especial atención, ¿no? Acerca de qué es lo que hay que hacer. Entonces, si nos pudieras comentar, Sandy, un poquito de tu experiencia en ese sentido para precisamente ampliar esa información y pues las dudas que puedan tener las iremos contestando a medida que vayamos checando el chat, pero ¿qué nos puedes aportar al respecto? Es súper importante el diagnóstico inicial. Es como los médicos dicen, le vamos a poner nombre y apellido al tumor, porque a veces el tumor es heterogéneo, o sea, no solamente expresa un solo tipo de células, muchas veces es súper complejo. Pero lo principal es en el hallazgo, que puede ser preclínico, patológico, posquirúrgico. Esto es decir, cuando operan a la persona, pueden extraer una parte del tejido, analizarlo, eso lo hacen los médicos que son de anatomía patológica y van a teñir, es una parte apasionante y muy científico esa parte del diagnóstico. Los patólogos son como los médicos de los médicos, a los que consultan los médicos para saber la estrategia. Y ahora hay muchas técnicas también, le llamamos inmunohistoquímica, técnicas más avanzadas para seguir como diferenciando a las células, y no solo es el nombre y apellido, sino una particularidad, las señas particulares del tumor, para poder establecer la estrategia mejor para cada paciente. Y como tú hablabas del estadio, ¿no? Si el paciente tiene cierto tamaño de tumor, por ejemplo, tumores sólidos, está en cierta clasificación y para ello ya hay guías clínicas muy específicas de qué se debe de hacer. Hay un ejemplo que se puede consultar y es de libre consulta, las guías NCCN, por ejemplo. Es como una ruta que han trazado ciertos médicos de muchos hospitales en Estados Unidos, en Norteamérica, para poder ya tener algo establecido de cómo tratar un cáncer, dependiendo de su clasificación y del grado de avance que tiene, ¿no? Como a grandes rasgos. Y ya con eso, el grupo multidisciplinario decide, primero puede ser radioterapia, me olvidé la radiooncología, por ejemplo, la oncología también es muy importante, la radioterapia en ciertos tratamientos de ciertos tumores. Entonces, de manera conjunta, muchos hospitales tienen comités de tumores que van haciendo esta toma de decisiones concertados en guías y van estableciendo los tipos de tratamiento que cada cáncer debe de seguir. Y entonces, por eso nunca es recomendable que una persona que tiene, hablemos de cáncer de mama, que es como de lo más común en nuestro país, y aprendíamos la otra vez que cada vez en mujeres más jóvenes en México, somos de los países que tenemos mayores tipos de cáncer de mama. Bueno, el cáncer de mama se presenta a temprana edad, más que en muchos otros países. Debe de haber algún factor, seguramente genético, no solo ambiental, pero bueno. Y de esa manera, muchas personas no pueden, con cáncer de mama, a veces están las pacientes en un sillón y la otra en otro, pero es que a mí me van a dar
un anticuerpo y a mí no, y por qué a mí sí y a mí no, pues porque en esa caracterización del tumor, pues si ven que tiene cierta expresión de unos receptores, se va a dar el tratamiento dirigido o no, ¿verdad? Entonces, nunca se comparen, más bien, o nunca se estén comparando con los que sean pacientes, su tratamiento con el de otro, porque cada paciente pues tiene diferente estadificación y subtipo de tumor, ¿no? Entonces, esto es muy, pues ya no estamos ya improvisando como al principio se hacía, como comentábamos. Ahora ya hay reglas muy establecidas, que, sin embargo, pues claro, basados en ensayos clínicos, se puede ir actualizando la información y algo muy importante son los niveles de evidencia. ¿Qué quiere decir? Los mejores marcadores para saber si un tratamiento funciona es la supervivencia, ¿no? Que en oncología se mide por cada 5 años, ¿no? Supervivencia global de un tratamiento comparado con otro a los 5 años, ¿qué probabilidad de vivir de esta serie de pacientes tengo a los 5 años? Y cuando comparamos el tratamiento líder contra uno que surge en esas gráficas, pues se va a ir diferenciando cuál es la mejor práctica para el tratamiento de cierto tipo de cáncer, ¿no? Muy bien. Fabi, ¿quieres comentar algo? Veo por ahí ya hay algunas preguntas en el chat. ¿Quieres comentar algo? Sí, bueno, una era esa de la aclaración de los conceptos. El otro planteamiento que hacen es sobre preparados magistrales oncológicos. No sé si tengas alguna información, Sandy, sobre si se puede hacer este tipo de preparaciones y qué requisitos podrían tener para poderlos hacer. Dependiendo del tipo de preparado, tenemos que tener, por ahí había en la entrevista una pregunta de si sabías las reglas, las cosas que tienen que hacer para preparación o para administración. Dependiendo del mecanismo de acción del medicamento que estemos manipulando, pues justo serán las precauciones que debemos tener como farmacéuticos o elaboradores de los medicamentos. Debe de haber, en México, desgraciadamente no está así como legislado, ni siquiera, bueno, al menos que yo conozca, en la norma 249 para el preparado de medicamentos por vía parenteral, porque es medicamentos estériles, existe la norma 249, pero no habla tanto tan específicamente de los medicamentos, solamente habla de las instalaciones que deben de ser autocontenidas y dedicadas. De lo demás no se indica mucho. En Estados Unidos existe un capítulo de la farmacopea, que es la USP 800, donde se indica justo para preparados tanto por vía parenteral como para estériles y no estériles, más bien, medicamentos estériles y no estériles, toda esta parte de instalaciones, de equipamiento, hay cabinas específicas para la manipulación, medidas de seguridad, de preparación, y entonces es muy importante seguir esto, ¿no? Realmente yo no recomendaría ser un preparado, me imagino que se refiere más que magistral, bueno, sí que es como el médico lo pide, ¿verdad? Que dice, tritura tal medicamento, bueno, tendrías que tener medidas de autocontención o usar dispositivos. Por ejemplo, nosotros llegamos a hacer dispositivos de transferencia segura con conectores y sin tener que manipular el polvo, sino con el mismo dispositivo y un Sí, medidas de seguridad, una bata, guantes, ¿no? Tus dobles, porque pues no estás exento de que pueda haber algún problema, ¿no? Entonces,
es importante conservar medidas de seguridad, aunque en México no estén establecidas, recurrir a esas fuentes como la USP 800 y consultar cuáles son las mejores prácticas, ¿no? Y bueno, pues es importante saber cómo proteger a las personas que elaboran los medicamentos, ¿no? Manipulan. Sí, de hecho voy a abordar un poquito de esto porque hace tiempo estuve haciendo una investigación y hay estudios que demuestran que las enfermeras que están haciendo las preparaciones y las administraciones en los hospitales, bueno, se sabe que las gotitas o pequeñas partículas que están en el ambiente a la larga pueden producir cierto tipo de daño en el personal si no se utilizan medidas adecuadas para la preparación. Pues, o sea, la exposición a estos compuestos nos puede ocasionar daños a la salud si no se utilizan medidas de seguridad adecuadas para su preparación. Y no se podrían hacer por ejemplo, una preparación magistral o alguna adecuación de un medicamento en cualquier área. O sea, tendríamos que tener áreas cerradas, aisladas, con campanas de bioseguridad o de este tipo para poder hacer la preparación. Y bueno, aquí hay una pregunta ya la contestaste, pero igual lo aclaramos. ¿Por qué si tienen la misma clasificación del tumor se tratan a los pacientes diferentes? Y mencionan que sí es porque afectan el presupuesto de los hospitales o gubernamentales. Bueno, en medida de lo que entendí que explicaste, Sandy, es que a pesar de que tengan el mismo clasificación de tumor, van a tener particularidades en la expresión de ciertos componentes y por eso se eligen tratamientos diferentes, ¿no? Y que la otra, pues sí puede ser de acuerdo a la disposición que tengan en cada hospital o institución, pues se van a dar cierto tipo de tratamientos, ¿no? Sí, desgraciadamente, era justo yo en ciertos ámbitos de gobierno, hospitales públicos, ya de acuerdo al marcaje, por ejemplo, hay un cierto marcaje para las células que expresen algo que se llama PDL1, es un ligando que va a predecir que la Creo que estamos teniendo un problemita ahí Pero de conexión. O sea, pero sí, en diferentes, pero en casos muy definidos, ¿no? Y de acuerdo a pues sí, la disponibilidad y presupuesto. sí, El tratamiento Tiger-2 ya está totalmente establecido, al menos gente que conozco de IMSS o de ISSSTE, o sea, lo recibe, siempre y cuando obviamente tengan el cáncer de mama HER2 positivo. No sé si a eso se refiere a la pregunta específicamente, porque las dianas moleculares lo que van a determinar, ¿no? Si se recibe o no. Claro que habrá, por ejemplo, en cáncer pulmonar, hay mutaciones muy puntuales como ALK y que, por ejemplo, en ese tratamiento, pues no serviría de nada que le demos al paciente inmunoterapia, quimioterapia, sino darle, por ejemplo, crizotinib, ¿no? Que es un tratamiento dirigido para ese tipo de cáncer de pulmón. Y entonces, pues a lo mejor todavía no estaría disponible en México y eso pues sí determina un poquito la supervivencia a diferentes niveles, ¿no? de atención. Entonces, sí, desgraciadamente el factor económico puede llegar a jugar un papel determinante. A veces no están aprobadas las indicaciones o no está la no sé si yo sí.
Sandy, ¿estamos teniendo algún problema si es con la conexión? Hay un poco de delay, digamos, y a veces como que se congela un poco la señal. ¿Sí nos escuchas? Sí, creo que se perdió. Bueno, algo que me gustaría comentar respecto a esto. Perdón, algo que quería yo comentar en relación a esto. Obviamente, la parte de los presupuestos y todo esto que se destinan para el tratamiento del cáncer en los hospitales gubernamentales, pues sabemos que depende de la Secretaría de Salud a nivel federal o de las Secretarías de Salud de los estados, ¿no? Creo que ahí tiene mucho que ver esa parte, no sé si por ahí vaya la inquietud. A final de cuentas es algo que pues habrá que determinar en su momento. Sabemos que ahorita estamos pasando por una situación de escasez de algunos medicamentos. Sandy, te perdimos un momento, por esa razón tomamos un poquito aquí la plática. Esperemos que ya se tome un poquito ahorita, se estabilice la señal. Algo que me gustaría comentar es, hace poco más o menos tuve la oportunidad de hacer una participación en el Hospital General de Occidente y platicábamos acerca de la farmacovigilancia especial, los retos que tenemos, y yo les decía que uno de los retos precisamente que tenemos actualmente con los biotecnológicos es entre más grande sea la molécula y tenga, digamos, que ver con la forma en que se produce, que tiene que ver con las células de tipo animal, ¿no? Ya sea de ratoncitos o de conejos o de seres humanos incluso también. Todo eso hace más complejo el hacer farmacovigilancia de este tipo de medicamentos. Tú lo decías por allí en la parte de infusión, hay reacciones infusionales, pero posterior a la infusión, a las horas, a X número de horas, puede haber lo que se denomina ahora una tormenta, ¿no? De citocinas, un cóctel ahí de reacciones inmunológicas en el organismo de la persona, que a final de cuentas hacen muy difícil el tratar esto. Puede llegar incluso a ser tan grave como falla multiorgánica y la muerte del paciente. O sea, esa sería la peor de las condiciones, por supuesto. Puede suceder, aunque no es afortunadamente algo común. Pero bueno, esa es una parte importante que habría que ver. Si se nos está perdiendo la señal, la vemos otra vez congelada. Sí. Pero bueno, no sé, ¿quieres comentar algo tú, Fabi, al respecto? Pues es un tema que podemos abordar desde muchos puntos, pero en general creo que el diagnóstico presuntivo es importante para encauzar el medicamento de los pacientes y pues hay como diferentes protocolos que nos dan opciones. Algo que es muy importante, bueno, que yo acabo de recién publicación, un artículo sobre timidato, sintetasa y 5-fluoracilo, en donde la parte genética de polimorfismos que están involucrados en la expresión de una enzima o de un gen para donde funcionan ciertos tratamientos, es importante porque en este caso de la timidato sintetasa, si existen los polimorfismos, entonces el tratamiento no es efectivo. Y lo que pasa es que el paciente tiene reacciones adversas, pero evoluciona el cáncer. Entonces, esta parte, pues, bueno, yo estoy como iniciando y quiero, no sé si Sandy luego la contacto, para poder hacer investigación en pacientes ya específicos en donde podamos proponer guías o este tipo de análisis en los pacientes porque se ahorrarían pues dinero y se podría aumentar la calidad de vida de los pacientes si puntualizas un tratamiento desde esta parte genética, ¿no? Específica de cada paciente.
Ese sería algo que... Añadir. Muy bien, Sandy, si quieres, para ya finalizar con el día de hoy, tus conclusiones, tus recomendaciones. Uy, una disculpa por la conexión inestable donde ando ahora, no, me está fallando. El internet no tiene palabra de honor aquí. Aunque sea en casa a veces, ¿verdad? Bueno, hay un campo muy vasto para los que somos farmacéuticos, en cuanto estaban abordando temas de farmacovigilancia, farmacogenética, esta parte de ser farmacéuticos, hay muchísimo que hacer, pero creo que en México estamos apenas en la parte de sentar bases para una correcta práctica, desde la gestión hasta la administración del tratamiento. Cada vez necesitamos prepararnos más, conocer, por ejemplo, lo que comentabas, Fabi, está publicado desde el 2004 por el Instituto Nacional de Salud Ocupacional en Estados Unidos, es la alerta NIOSH, donde se habla de estos casos de enfermeras, farmacéuticos que manipularon. Pero a mí me tocó conocer, por ejemplo, al doctor Paul Sesink en Estados Unidos, y él desde los 70s, es un suizo que desde los 70s publica esta información de perfiles mutagenéticos en la orina de los trabajadores que preparaban tratamientos. Y es sorprendente cómo todavía vas a un hospital aquí en México y ves esas prácticas que no son adecuadas. Entonces, lo importante es conocer, pues, la normatividad internacional. Desde AMEFO apenas estamos iniciando. AMEFO es la Asociación Mexicana de Farmacéuticos en Oncología y Hematología. No nos atrevimos a decirnos farmacéuticos, oncológicos y hematológicos porque no existe la especialidad. Que cada vez nuestros colegas, quizás a mí ya no me va a tocar verlo, pero los que vienen detrás tendrán que saber que hacer de lo que ya hicieron. O sea, por ejemplo, yo vengo de una escuela de pioneros, ¿no? De la farmacia, y ahora pues vamos por la farmacia oncológica, vamos, que fueron por la farmacia hospitalaria. Por aquí está mi querido Ricardo, que él pugnó porque el farmacéutico tuviera un papel en el hospital, al menos donde estuvimos trabajando, y bueno, muchos de ustedes han sido pioneros de la farmacia. Pues la labor de las nuevas generaciones es que así como eran oncólogos generales, ahora sean farmacéuticos, especialistas en algo, y de ahí pues la subespecialización cada vez mayor. Esto solo se logra con conocimiento, con voluntad y, como decimos en AMEFO, con ilusión y compromiso, ¿no? El querer hacer algo, el buscar mejorar lo que ya está hecho, porque pues podemos llegar a un lado y decir, uy, falta mucho y tal, pero pues ¿por qué no sobre lo que ya está hecho tú hacer cosas mejores y aportar? Y es la ilusión y el espíritu de AMEFO de promover las mejores prácticas, especializando, fortalecidas con conocimientos de oncología y hematología, para la mejor. Yo especialmente he sido muy, pues, tocada por esta enfermedad de manera familiar, y ha sido como un motivo, una motivación para mí el tomar cartas en el asunto. Siempre ha sido una ilusión para mí que donde llegue un paciente tenga lo mejor de las mejores prácticas, pero solo inicia si un farmacéutico conoce lo que está haciendo, lo que está preparando. A mí me pasó. Yo decía, bueno, necesito saber qué estoy preparando y por cómo hacer que mi paciente no tenga un error de medicación, porque en sí la enfermedad es muy dura. Pero imagínense comunicarle a un paciente, además, tuvimos un error y ahora tu quimioterapia no va a funcionar como, o tu tratamiento oncológico no va a funcionar como está
planeado. Entonces, este es un tema súper delicado porque todos vamos a ser de alguna manera pacientes, indirectos o directos, porque vamos a conocer a alguien que está sufriendo la enfermedad, que no es fácil, de los diferentes tipos de enfermedad son muy difíciles, que no sea un sinónimo de muerte, sino que esto sea algo que al paciente con un mejor tratamiento pueda tener una probabilidad de supervivencia a largo plazo con calidad de vida. Entonces, solo se logra conociendo lo que estamos haciendo, los que estamos de este lado de profesionales y los pacientes, afortunadamente cada vez hay más pacientes informados. Para el público que nos está viendo, sí decirles que el tratamiento antineoplásico puede verse afectado de manera directa o indirecta por tratamientos alternativos, que a veces me tocó mucho cuando daba educación a paciente, que llegaba el paciente y me decía, mire, ¿me puedo tomar esto? A ver, sí, todo medicamento, todo producto puede tener un fármaco. No sabemos la cantidad, no sabemos qué, pero puede tener alguna sustancia que se puede contraponer, ya sea para aumentar el efecto adverso de su tratamiento o para antagonizar el efecto farmacológico esperado. Entonces, lo mejor es evitar tratamientos concomitantes que no sean manejados por su médico o su farmacéutico, ¿no? Realmente hacer caso a los tratamientos y dejarse del pensamiento medieval que la víbora de cascabel, que el alacrán, que no sé qué tanto los va a curar. Eso son mentiras, charlatanerías. Hay que evitarlo en lo más posible, por favor, porque pues a mí sí me tocó, ¿no? Que una persona muy querida dijo, en los tiempos que no había terapia de soporte, que no hablamos de ella, pero el tratamiento oncológico no solamente implica los medicamentos antineoplásicos, sino toda la farmacoterapia de soporte que se requiere. Y desgraciadamente no en todos los lugares tenemos esos medicamentos. A veces hay algunos antieméticos que son los que impiden la náusea y el vómito, que son incluso más costosos que algunas moléculas de medicamento oncológico. Entonces, no todos los pacientes lo tienen o tienen acceso a él y pueden pues desalentarse por toda esta sintomatología y decir, pues mejor me voy con los chinos que me van a decir que la medicina tradicional china o la acupuntura o el canto de las sirenas, ¿verdad? Quien sea, que me promete que me va a curar a menor costo y realmente salimos pagando con la vida. Entonces, por favor, siempre tomen las mejores decisiones como pacientes y como farmacéuticos, pues estar atentos a nuestros pacientes, hacer esa farmacovigilancia y pues la única manera es conocer de los medicamentos, ¿verdad? Muy bien. Pues Sandy, muchísimas gracias por tu apoyo, tu colaboración en este podcast el día de hoy. La verdad que fue muy satisfactorio. Creo que es un tema que da para más. Por ahí hay muchísimas preguntas y mucha participación en el chat que pues así lo avala. Yo te invito a que nos dejes por ahí la información de AMEFO para que nosotros la compartamos en las redes sociales de la Farmacia TV. También les recordamos a las personas que nos están viendo, colegas y público en general, que bueno, pues pueden suscribirse a cualquiera de estas que nosotros recomendamos. Antes de finalizar, si quieres hacer tu ronda de conclusiones, Fabi, si eres tan amable. Pues aquí sería que tanto los farmacéuticos, los médicos, las enfermeras, en general, pues estemos informados del producto que se está administrando al paciente, cómo debemos de cuidarnos nosotros al tratar el medicamento, cómo se debe de orientar al paciente para el manejo de todas estas sintomatologías, al familiar del paciente también en casa, cómo debe de manejar al medicamento si es que se administra en casa y cómo debería manejar al paciente.
hay un tema aquí de seguridad y la exposición al quimioterapéutico en casa que es muy relevante. Nada más ya no voy a abordar mucho porque es un tema algo amplio, pero en general decirle a la población que si tiene un paciente oncológico, bueno, con tratamiento oncológico, que separe su ropa para lavarla separada porque se excreta por el sudor y hay partículas. De preferencia, las excretas, la orina, las heces, pues que sean bien desechadas y que no estén en exposición a otras personas, porque hay partículas que pueden estar ahí presentes, ¿no? Entonces, nada más en general eso, bueno, que nos informemos, que consultemos a los farmacéuticos, a los médicos, a las enfermeras que manejan este tipo de productos de manera segura. Muy bien, correcto. Pues muchísimas gracias. Les agradecemos a todos su presencia el día de hoy. Sandy, muchísimas gracias. Fabi, muchísimas gracias por Gracias. estar el día de hoy aquí compartiendo. El tema es muy amplio, pero bueno, ya tendremos la oportunidad de en alguna otra ocasión ampliar al respecto. Los invitamos a que se suscriban, que la campanita y todas esas cosas que yo no soy muy bueno para eso, pero bueno, háganlo, suscríbanse a la Farmacia TV, todos nuestros redes sociales, y los invitamos también para la próxima sesión que tendremos, hablaremos precisamente de formulación magistral. Por ahí hay una intención interesante. Estamos pensando en realizar un encuentro, un simposio de formulación magistral. Así es que si conocen gente que esté interesada en el tema, que se dedique a hacer formulación magistral, farmacias que se dedican a eso en la República, por favor, envíenos información porque los vamos a contactar próximamente y estaremos hablando un poquito más de las buenas prácticas en ese sentido. Pues muchísimas gracias. Estamos en contacto. Nos vemos la próxima sesión. Que estén muy bien. Gracias. Hasta luego. Excelente programa, gracias por su invitación. Gracias Hasta a ti. Hasta luego.